Bueno, pues buenas tardes de nuevo. La sesión que inicia ahora corre a cargo de Vane Palma. Ella nos va a presentar un texto dedicado al papel de las emociones en los planteamientos de Axel Honneth. Me parece que este texto nos abre a lo que va a ser nuestra segunda unidad de este seminario. Y bueno, yo creo que deja abiertas muchas como vetas interesantes para muchos que trabajan en movimientos sociales, etcétera. Creo que va a ser una presentación que nos va a motivar mucho a todos y a todas. Bien, pues le damos la palabra a Vane cuando gustes. Me Nada dice, más voy a compartir. sí, claro que sí. ¿Cómo está tu internet? ¿Es mejor que apaguemos todos nuestros videos o nuestras cámaras o no tienes Sí, problema? mejor, por favor. Sí, Ay, perfecto. Entonces no yo, estoy compartiendo, ¿verdad? ¿O no? a ver, espera. Sí, ya estás compartiendo. Sale eso. Ahora ya perfecto. Ahora ya muy bien porque Ok, sale solamente la. Ujú, bien, listo, Vane, cuando gustes. ok, excelente. Ok, entonces, bueno, yo voy a exponer principalmente lo que es el texto de Axel Honneth que publicó en 1992, que se llama La lucha por el reconocimiento, por una gramática moral de los conflictos sociales. Bueno, Axel Honneth se suscribe como dentro de la teoría crítica, especialmente como parte de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, viene de este giro que se le dio como al pensamiento de izquierda, incluso de los denominados nueva izquierda, en el que se piensa ya una multiplicidad de los sujetos de emancipación y piensa como el potencial emancipador de los nuevos movimientos sociales. Y bueno, entonces voy a seguir la tesis general. Bueno, las tesis generales que están en este texto son 5, en grandes rasgos, que sería que la constitución de la sociedad y de la individualidad de los sujetos se da a través de relaciones intersubjetivas. Esto es primordial y es una parte muy clave en el pensamiento de Honneth, la intersubjetividad que se da tanto en la constitución de las individualidades como la construcción de la sociedad, de las relaciones que se dan en su conjunto. Honneth va a dividir el reconocimiento, dice que hay 3 formas de reconocimiento, que es amor, derecho y solidaridad. Y a cada una de ellas le corresponde 3 tipos de autorrelación práctica. Eh, y después, bueno, la falta de reconocimiento y la destrucción de estas formas de autorrelación derivan en luchas sociales. Es decir, a cada una de estas esferas del reconocimiento, cuando hay un acto violento contra los individuos que afecta a estas formas de reconocimiento, va a poder derivar en una lucha social por esta experiencia de falta de reconocimiento, principalmente, bueno, más bien él lo llama como una experiencia de menosprecio. Y por lo tanto, bueno, Honneth va a entender las luchas sociales como luchas por el reconocimiento. Sí, toda lucha social es lucha por el reconocimiento. Ahora, bueno, para los escritos parte de los escritos de Hegel, que es previos a la fenomenología del espíritu, está principalmente los textos escritos en Jena. También parte de la teoría psicosocial de Herbert Mead. Y bueno, y esto lo hace porque Honneth ve en el proyecto crítico del joven Hegel una teoría del reconocimiento no desarrollada y ve en la propuesta psicosocial de Mead la articulación empírica de la propuesta del joven Hegel. La tripartición de las formas de reconocimiento las deriva pues principalmente de 3 esferas de lo social que las distinguen tanto Hegel como Mead. En Hegel está la familia, la sociedad civil y el Estado, y en Mead las relaciones primarias, las relaciones jurídicas y la esfera del trabajo. Bueno, como dije, a cada una de estas formas de reconocimiento, que es amor, derecho y solidaridad ya en la propuesta de Honneth, le corresponden formas de autorreferencia práctica. Al amor es la autoconfianza, al derecho el autorrespeto y a la solidaridad el autoestima, ¿no? Y eso ahorita lo voy a abordar. Pero antes de continuar, quisiera hacer una precisión sobre el concepto de reconocimiento. En un texto, bueno, un artículo publicado en el 2006, como respuesta a las críticas que le han hecho a su teoría, Honneth responde, bueno, con este texto, precisando que él retoma el concepto de reconocimiento del alemán, ¿no? Y aquí lo importante es que
y en palabras de Honneth, ¿no? Aquel contenido normativo vinculado con el otorgamiento de un estatus positivo. Lo que quiero decir aquí es que el reconocimiento, el concepto de reconocimiento en alemán, implica no que se le otorgue algo, sino que implica algo que esa otra persona ya tiene. En palabras de Gorriti, que bueno, es un artículo que me sirvió también para esto, la ascripción del crítico alemán al primero de esos significados lo lleva a entender el reconocimiento como el fenómeno positivo en el que se afirma una cualidad valiosa que el otro ya posee. Así, en los casos de ausencia de reconocimiento, Honneth ve una falta de respeto hacia el otro, un daño a la personalidad del sujeto ya constituido. Y esto también es fundamental porque para Honneth en estas faltas de reconocimiento lo que se pone en juego es el individuo como absoluto en el sentido de en su propia individualidad y en su existencia, no solamente en las implicaciones materiales que puede tener la falta de reconocimiento, sino que se pone en juego incluso su propia dignidad como sujeto, ¿no? Y bueno, el propio Honneth dice que se vincula este término de reconocimiento a la categoría kantiana de respeto, ¿no? Y bueno, lo diferencia del término de inglés y en francés, principalmente porque pues de estas lenguas es de donde han venido como muchas de sus críticas, incluyendo a Butler. Y bueno, ahora sí, brevemente voy a hacer como un poco un recuento un poco de los argumentos de Honneth o de dónde viene su teoría, para ya después presentarlo a cabalidad, ¿no? Y bueno, él parte de los textos de Juventud de Hegel, que como dije, ve en ellos una teoría del reconocimiento no desarrollada, ¿no? Y de hecho le va a criticar a Hegel el haber llevado su teoría del reconocimiento a una filosofía de la conciencia, ¿no? Es decir, de haber circunscrito su concepción del reconocimiento a un momento del desarrollo de la conciencia. Algo importante aquí bueno, también los textos principales que toma de Hegel es el sistema de electricidad y la filosofía. Entonces, como dice, le renuncia a la concepción del reconocimiento en la fenomenología del espíritu, en esta dialéctica del amo y el esclavo. Y después, bueno, algo importante es que para la lectura que tiene Honneth, el joven Hegel busca hacer una ciencia filosófica a la sociedad que parta de la intersubjetividad. Y de esto, y por eso es que también le critica mucho el haber dejado a un lado su proyecto del reconocimiento, porque ahí encontraba como un fundamento para poder pensar la sociedad a partir de la intersubjetividad, ¿no? Y después, esta crítica lo conlleva así. Y también ve en estos textos del joven Hegel una crítica al atomismo de la tradición filosófica política. Esto está principalmente en el texto de Real Filosofía, bueno, en los dos textos, más bien. ¿Y a qué me refiero con esta crítica al atomismo? Hegel lo que hace es criticar la concepción de que el contrato parece que deviene, bueno, o más bien le viene dado al sujeto como si fuera algo externo a él, ¿no? Y como si existieran como individuos aislados que, pues, que están ahí en el mundo y que después se encuentran y entonces tienen un conflicto y ya después como que deriva el Estado de Derecho, bueno, deriva el contrato, pero como si no, como si esta relación previa a ese contrato no existiera, ¿no? O sea, como si pudieran existir incluso los individuos aislados sin relación con los otros, ¿no? Y para Honneth es importante que, o sea, toda la constitución del individuo, desde la esfera más primaria, la más fundamental, se da intersubjetivamente, ¿no? Su propia individualidad se va a constituir a partir del otro. Entonces, bueno, esta crítica hace Hegel principalmente a Hobbes y lo va a retomar Honneth, ¿no? Y bueno, los conceptos atomísticos a los que se refiere derivan de la concepción de lucha social como lucha por la autoconservación. Después, bueno, el contrato no es algo que viene de fuera. Y Hegel concluye que es a través de la intersubjetividad en las relaciones de reconocimiento que los sujetos se individualizan y además configuran los lazos éticos y por lo tanto se derivan configuraciones más complejas de la vida social, ¿no? O sea, como ya esta concepción de la intersubjetividad ya la ve Honneth en Hegel. Otra de las cosas es que para el joven Hegel es crucial su lectura que tiene de la filosofía de Fichte,
porque es a partir de ahí que ya comienza a comprender el reconocimiento como un reconocimiento recíproco. Sin embargo, para Honneth, bueno, Hegel va más allá de Fichte, porque entiende estas relaciones de reconocimiento recíproco no como un momento fijo, ¿no? Que se da en algún momento específico de la vida del individuo o algo así, sino que es algo que tiene movimiento. No sé, o sea, entiende el reconocimiento no como un momento fijo, como si en un momento determinado se diera el mutuo reconocimiento, sino que concibe el reconocimiento recíproco como una configuración a través de etapas de conflicto y reconciliación. Se le ha criticado igual a Honeth que en su propia teoría como que o sea, parece como si en algún momento se pudiera llegar a esta autorrealización completa del individuo, ¿no? Pero creo que justo en este punto que él menciona de Hegel y Fichte, pues está presente la idea de que las relaciones de reconocimiento no son estáticas y más bien están en movimiento constantemente y el individuo no llega como a ese punto de autorrealización, sino que siempre da cuenta de que como que hay un otro y hay una relación con ese otro y a partir de esa relación también se dan unas nuevas configuraciones tanto de su individualidad como de la sociedad en la que se encuentra, ¿no? Entonces, esta concepción de movilidad y de conflicto y reconciliación es importante también para comprender esa parte en Honneth. Y bueno, como menciona, la intersubjetividad es muy importante en Honneth. Para él, la intersubjetividad media todas las relaciones y ámbitos en los que se desarrollan los individuos, ya que es significativo para la constitución de la individualidad de los sujetos, así como para la conformación de la sociedad y sus respectivas luchas que involucran cambios en la manera como se estructuran. Para su teoría, Honneth parte principalmente de Mead y de Hegel, y entonces tanto en Mead como en Hegel comparten la idea de la identidad del yo, que tiene como fundamentos sociales. Esos son como los puntos en común que encuentra, porque pues obviamente también encuentra las divergencias que hay entre ambos pensadores. Pero bueno, esto es algo importante, tiene un fundamento social, es decir, pues sí se da intersubjetivamente. Además, los dos parten de una crítica al atomismo de la tradición contractualista y consideran primordial la toma de conciencia del sujeto de que sus acciones tienen efectos en otros y por lo tanto se percatan de que están insertos en un todo social. Y esto supone un descentramiento del sujeto. Para Honneth es importante la intersubjetividad, ya que considera que a través de la interrelación dinámica entre sujetos es como se conforman a sí mismos. Para los dos autores es en la búsqueda de garantizar la autonomía de los individuos que se busca ensanchar ese espacio de libertad del cual todos forman parte. En otras palabras, se busca ampliar las normas de reconocimiento vigentes para así proporcionar a todos por igual el derecho y la posibilidad de desarrollar su propia intersubjetividad. Y bueno, también pues comparten esta concepción ellos dos. Y lo que ya es propiamente de la teoría de Honneth es esta ampliación de las normas de reconocimiento. O sea, a partir de esta lectura de ambos autores, pues Honneth piensa que es a través como de este conflicto que se da en las relaciones de reconocimiento, más bien por la falta de reconocimiento, que se busca ampliar como la manera en cómo se reconocen a los individuos y que de alguna forma, y creo que estaría como mal dicho, que como que más personas puedan ser reconocidas. O sea, esto no quiero decir que sea como una similitud al concepto incluso de inclusión, ¿no? De como que se incluya a los individuos o a más individuos, porque eso supondría que hay como un punto fijo en el cual se está incluyendo a los demás, y este no es tal cual el planteamiento de Honneth. Pero sí habla de una ampliación de las normas de reconocimiento y considero que es más por o sea, por todas las implicaciones materiales que esto va a tener, ¿no? Y ahora sí, pues ahora sí, más claramente, la teoría del reconocimiento de Honneth. Como dije, se divide el reconocimiento en tres: amor, derecho y solidaridad, y a cada uno le corresponde un tipo de autorreferencia práctica. La primera de ellas es el amor y le corresponde la autoconfianza. Jacques Hegel situaba en sus escritos tempranos el amor como primer estadio de reconocimiento recíproco. Esto se puede ver igual en su texto de Amor y Propiedad, y se piensa que justo como que lo que
lo que se percata Hegel es que, bueno, ahí en las relaciones filiales, pues es el amor lo que media literal esas relaciones, ¿no? Y pues él se da cuenta que ese mismo mecanismo no se puede llevar a un ámbito en el cual los individuos no tengan ningún tipo de relación, ¿no? Ya ni siquiera de parentesco, o sea, que sean completamente distintos, ¿no? Entonces, bueno, que se reconozcan como completamente distintos y no tengan esta relación filial, y ahí es cuando pues derivan este concepto de reconocimiento en Hegel, ¿no? Y bueno, ya rastrea este concepto de amor en Hegel, él lo retoma. Pero también va a hacer uso de las teorías psicoanalíticas de la relación objetal, principalmente de la teoría de Winnicott, para dar cuenta de lo que sucede en este estadio primario. O sea, ya Honnet ya parte de que eh, sí, de que es en el amor donde se va a constituir es como el primer estadio de la individualidad del sujeto, y parte de estas concepciones, bueno, de Winnicott. Y en esta esfera primaria el individuo se concibe como sujeto autónomo y se percata de su propia autonomía tras pasar el estado simbiótico en el que se encuentra con la madre, siguiendo a Winnicott. Y lo que retoma Honnet es el hecho de que en este estadio y en este proceso el sujeto llega a ser reconocido por el otro como sujeto autónomo, a la vez que reconoce a aquel que le reconoce como sujeto igualmente autónomo. Esto se da después de una serie de procesos de lucha y tensión entre ambos individuos que buscan afirmarse frente al otro, mientras salen del estadio de simbiosis en el que se encuentran. A través de este proceso de autoafirmación recíproca se llega a un tipo de autorrelación en el cual se adquiere confianza en sí mismo. En otras palabras, es que en esta relación primaria que tienen los individuos, es cuando se dan cuenta incluso que son individuos, ¿no? Y que son autónomos en tanto que tienen, o sea, no solo porque, o sea, son individuos no solo porque tienen ciertas pulsiones y deseos independientes de aquella otra persona que al principio creían que eran él mismo, ¿no? Como en este estado simbiótico en el que se encontraban, sino que también son agentes, ¿no? Y que pueden expresar deseos, expresar necesidades, expresar puntos de vista y demás, ¿no? Entonces, y es a través del reconocimiento de esa otra persona que antes pues concebían como una misma, que era pues en este caso la madre, cómo se van a entender a ellos mismos como un sujeto y al otro también, ¿no? Y esto se da, como menciono, por procesos de lucha y tensión, pero es como el proceso en el que adquiere esta autoconciencia, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la autoconfianza en el individuo desarrollado en este primer estado es primordial para la aparición en el espacio público de los individuos, mas no es suficiente esta conceptualización para dar cuenta de lo que sucede en este tipo de relaciones no filiales. Y para esto pues, se va a dar cuenta de la concepción del derecho, en esa forma, otra forma de reconocimiento. Como menciono, y pues siguiendo como lo de Hegel, pues sí se da cuenta que, pues obviamente no puede operar de la misma manera ya en la sociedad, ¿no? No opera de la misma forma el reconocimiento, y pues digamos que ahí da el salto a pensar el derecho. Y bueno, es esto. Ahora sí, al derecho le corresponde el autorrespeto, y bueno, el desarrollo de la argumentación que Honnet presenta para dar cuenta del reconocimiento de derecho consiste en dos partes. La primera de ellas implica en abordar la manera en cómo, tanto para Hegel como para Mead, la relación de amor y la relación de derecho son diferentes. Y esta última se fundamenta a través de la concepción de la necesidad del otro para la autoasimilación como sujetos de derecho. Además, parte del cuestionamiento en torno al reconocimiento como personas de derecho y la valoración social. Ok, el punto es que en esta relación de derechos es importante el mutuo reconocimiento, porque el individuo en esta relación con el otro, pues se percata de que además de tener derechos, el otro también los tiene, ¿no? O sea, en este presentarse frente a un otro que es igual de autónomo, ¿no? Como que se da cuenta que existe un otro que no es él. Y hay ciertos límites en la acción, ¿no? Que se puede tener con esa persona. Entonces, algo que también va a ser fundamental es que el,
el reconocimiento que la persona va a tener en este estadio no va a depender de la valoración social que tiene, en el sentido que en esta concepción del derecho, ¿no? El de yo tengo derechos y tú tienes derechos, no va a partir de que alguien tiene derechos porque está en determinada circunstancia, ¿no? O porque ocupa un lugar en la sociedad específica, ¿no? Sino porque en tanto ser humano, ¿no? Como que se puede decir como tiene dignidad y tiene el derecho a tener derechos, ¿no? Y es en ese sentido en el que se reconocen, ¿no? O sea, no se reconocen en un plano eh, ni de relaciones económicas, culturales y demás, sino como en un plano más fundamental de entender al otro como un individuo que es igual de autónomo y que además, o sea, es una persona a la cual no se le puede llegar como a transgredir o algo así, ¿no? O sea, como que se dan cuenta, o sea, en este autorreconocimiento es reconocer al otro en tanto ser humano, ¿no? Así, a grandes rasgos. Y bueno, sí. Bueno, eso es lo que les explicaba de la necesidad del otro para asimilarse como sujetos de derecho. Dice, Hegel y Mead han descifrado, esas son sus palabras de Honet, tal conexión en el hecho de que no podemos llegar al entendimiento de nosotros mismos como portadores de derechos si no poseemos un saber acerca de qué obligaciones normativas tenemos que cumplir frente a los otros, racionales. Solo desde la perspectiva normativa de un otro generalizado podemos entendernos a nosotros mismos como personas de derecho, en el sentido que podemos estar seguros de la realización social de determinadas de nuestras pretensiones. Y aquí retoma a Mead con este otro generalizado. Aquí da un poco habla un poco de cómo el individuo asimila las normas sociales que le pues, vienen dadas literal por la sociedad, ¿no? Entonces el otro generalizado se refiere a aquella formación de la identidad moral del individuo que se forma a través de la asimilación de las normas sociales de la sociedad en la cual se encuentra inserto. Así se reconoce como parte de esa comunidad, pero también asimila las múltiples funciones que debe ejercer, así como las obligaciones que debe cumplir de acuerdo con las normas establecidas. El otro generalizado consiste en la relación directa con otro que establece los límites de la propia individualidad que tiene. Esto implica las obligaciones y derechos que tendrá en relación con otra subjetividad que no es él. Además, lleva consigo un potencial crítico de cambio a través de la forma de cómo el mí y el yo se contraponen. A lo que me refiero es que el otro generalizado, para mí, constituye un mí y un yo. El mí va a ser aquella, digamos, como asimilación de las normas, o sea, digamos que a través de entender cómo funciona el mundo, ¿no? Como que el individuo va a asimilar ese orden de las cosas y se va a situar a sí mismo y se va a comprender a sí mismo, ¿no? Se va a crear este mí a partir de estas normas y pues de cómo el mundo le brinda las herramientas para llegar a una comprensión de sí. Y entonces, pero también dice, bueno, o sea, no es el caso que pues entonces ya se van a la... ¿no? Y esa es la constitución del yo, ¿no? O sea, dice que si hay una parte del individuo que, digamos que no va a obedecer a esas normas y ya, así no dice como de dónde viene esto, ¿no? Pero vienen como de las pulsiones de el individuo, ¿no? Como de su propia identidad personal o no sé, no onda mucho en esto Jonet y creo que pues, sí, no estaría de acuerdo en pensar que hay como una individualidad previa, ¿no? Como si existiera un yo al que accede el individuo, ¿no? Pero bueno, está este hecho de que pues este yo implica como estas inclinaciones personales de los sujetos que van a poner en cuestión eso que ha aprendido el mí, ¿no? O sea, eh, o sea, van a decir como, o sea, esto me resuena un poco a Freud, pero nunca retoman a Freud. Bueno, al menos no lo menciona Jonet. Pero bueno, la cosa es que son estas inclinaciones que van a poner en juego este mí que se había constituido a partir de la asimilación de las normas sociales.
Y bueno, esto lo va a retomar Honneth. Y también va a partir de la decisión que les digo, como entre entender a la persona y reconocerla como un individuo pleno, digno, de tener derechos, y la valoración social que se le da, ¿no? Entonces, para Honneth, el reconocimiento debe partir de una valorización de las personas en su propia integridad como humanos y no dependiendo de la función social que ejerzan o de la aportación que den. Separa el reconocimiento como persona de derecho de la valoración social y para eso se sirve de la teoría de Ehring. Y Honneth dice, en el reconocimiento jurídico, como se dice ya en su texto, o sea, de Ehring, se expresa que todo sujeto humano, sin diferencia alguna, debe valer como un fin en sí mismo, mientras que el respeto social pone de relieve el valor de un individuo en la medida en que se puede medir como criterios de relevancia social, ¿no? Entonces lo que retoma es justo en comprenderlo como un fin en sí mismo. O sea, creo que aquí justo retoma un poco a Kant, ¿no? Igual como un fin en sí mismo. La siguiente es la solidaridad y el autoestima. Este tercer tipo de reconocimiento recíproco lo denomina solidaridad, y en esta los individuos se valoran desde la diferencia, sin embargo la valorización que hacen es contextual e histórica. En primera instancia, este reconocimiento implica una valoración social que les posibilita referirse a sí mismos de forma positiva sobre sus cualidades y facultades concretas. Conect encuentra en los textos del Jenna de Hegel, que se refiere a este estadio como eticidad, em, como una forma de relación de reconocimiento, recíproca valoración, y en Mead dice que, bueno, no hay un concepto formal para esto, y ya bueno, tras analizar ambas teorías, tanto de Mead como de Hegel, llega a la conclusión de que para seguir sus planteamientos es necesario suponer la existencia de horizontes de valores intersubjetivamente compartidos. En otras palabras, la valorización de la individualidad está en función de que exista una visión compartida de valores respecto a la contribución que hace cada individuo a la vida social. Ok, a lo que me refiero con bueno, no me refiero, con se refiere a este horizonte de valores intersubjetivamente compartidos. Eh, sí, la valoración de la individualidad está en función de que exista una visión compartida de valores respecto a la contribución que hace cada individuo a la vida social. En este punto se diferencia del pasado, porque aquí sí se va a valorar según la contribución que da en la sociedad. Sin embargo, Honneth pues, presenta que esta valoración va a depender de lo que considere la sociedad como valioso. Por eso es que es como contextual, histórico, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Depende del marco interpretativo en el cual se inserta el sujeto, cómo se va a poder valorar. Dicho, y bueno, lo que se va a desarrollar en este estadio del reconocimiento es el autoestima, porque va a depender de justo la valoración que se le dé socialmente al sujeto de su actividad y de sus cualidades, cómo se va a concebir a sí mismo, ¿no? Como valioso o no. Entonces, los individuos que forman parte de la sociedad comparten dichos referentes valorativos de los demás miembros de la sociedad y los sujetos consideran sus propias cualidades como valiosas o no en relación con la estima social que tengan dichas cualidades. Y los miembros de la sociedad consideran como cualidades, actividades o formas de vida valiosas. Yo lo que pienso en este punto es, bueno, más bien como un ejemplo, es como lo que menciona Adolfo Sánchez Vázquez en su texto Las ideas estéticas de Marx sobre el trabajo del artista, ¿no? De cómo en la sociedad capitalista se relega, ¿no? Y no se le da la importancia que merece porque no es productiva, ¿no? Entonces, en este punto, esta valoración social pues depende de esta valoración que se le dé a la actividad y a las cualidades del sujeto. Y en este caso, pues el artista pues sería como aquel que no, porque según este marco, ¿no? Este horizonte de valores intersubjetivamente compartido, pues sería
diferente, ¿no? Y no valoraría estas cualidades y estas actividades que tendría como el artista. Así es como, bueno, esto es como un ejemplo de este marco de solidaridad, bueno, esta forma de reconocimiento que sería la solidaridad. Y ya. Bueno, ahora, para Honet, que haya una violencia, una violación, que se afecte negativamente a estas formas de reconocimiento, va a repercutir en las formas de autorreferencia práctica. Es decir, si no se tiene un reconocimiento jurídico, ¿no? El reconocimiento de derecho, va a afectar a la manera en cómo se concibe a sí mismo, incluso como valioso, ¿no? Incluso como portador de derechos, ¿no? O sea, puede cuestionar incluso su propia valía como individuo. Por lo tanto, pues se va a poner en juego la manera en cómo se refiere a sí mismo, ¿no? Y esto en cada uno de los estratos. Bueno, y para esto, para esta falta de reconocimiento, Honet lo va a denominar como menosprecio. Y esto lo va a ligar a la lucha social, ¿no? Porque Honet propone que las luchas sociales son en su fundamento una lucha por el reconocimiento. Y bueno, las formas, bueno, aquí voy a proceder como a explicar estas 4 formas. Pero primero las formas de menosprecio, la dimensión afectiva del menosprecio, la vergüenza y la lucha práctica, ¿no? Que sería pues la lucha social de lo que se va a derivar de esta experiencia de menosprecio. Entonces, las formas de menosprecio, Honet hace énfasis en la parte afectiva que motiva la acción como resistencia política en los movimientos sociales y tiene como fundamento una lucha por el reconocimiento debido al menosprecio que vive. Para desarrollar dicha afirmación, comienza desglosando lo que constituyen los modos de menosprecio que llevan consigo destrucción a la autorreferencia práctica. Y estos modos de menosprecio afectan el plano afectivo de los sujetos que lo viven. Y en ese sentido negativo que surge el menosprecio, que puede llevar a los sujetos a articular resistencia. Y entonces, aquí retomo algo que ya había mencionado antes, que en esa falta de reconocimiento, en estas experiencias de menosprecio, lo que se pone en cuestión es el sujeto en su integridad, ¿no? O sea, algo que menciona Honet es, y creo que lo menciono un poco después, ¿no? O sea, que este, este sentimiento, ¿no? Que causa una falta de reconocimiento, no solo tiene implicaciones materiales, sino que va a poner en juego la propia forma en cómo se piensa a sí mismo el individuo y cómo se va a valorizar y cómo su propia existencia como tal se pone en juego, ¿no? Entonces, por eso es que también retoma estas emociones, ¿no? Porque no es algo que le hagan algo al sujeto y que él tenga en su mente como, esto es injusto, ¿no? Y tenga como en su mente la idea de lo que es justo, ¿no? Sino que en esa misma acción se pone en juego la vida del sujeto. Una de las formas de menosprecio y va a ser como, pues, literal el daño físico, ¿no? Pero bueno, las luchas sociales, bueno, esto ya lo dije. Y ahora sí, las 3 formas de menosprecio es maltrato corporal, privación de derechos y exclusión social, y degradación de valor social de formas de autorrealización. Bueno, la primera de ellas consiste en el maltrato corporal, en el acto de disponer del cuerpo de otra persona sin su consentimiento. La humillación que esto supone para el individuo afectado deriva en una destrucción de su autorreferencia práctica, es decir, en una pérdida de la confianza que tiene en sí mismo. Para el filósofo, es la forma más perjudicial de los modos de menosprecio, ya que no solo afecta físicamente al individuo, sino que supone una lesión a su propia confianza. En otras palabras, implica una modificación en la psique del sujeto que lo afecta en su totalidad. Este maltrato corporal, que destruye la autoconfianza, implica a su vez una limitación violenta de la autonomía personal, así como un sentimiento de no poseer el estatus de un sujeto de interacción moralmente igual y plenamente valioso. Y esas son palabras de Honet. En otras palabras, no solo implica ser una violencia física, sino que pone en juego la propia individualidad del sujeto y su valía como persona digna de ser respetada y valorada por los otros dentro de una sociedad donde se supone que todos sus miembros son iguales, ¿no? O al menos parte de la idea de que así como al otro no lo golpean, pues
pues a él tampoco lo van a golpear, ¿no? Y, o sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, él pues sí pone énfasis en esta parte como del maltrato corporal que pues tiene todas estas implicaciones, ¿no? Que no solamente literal es eh, un maltrato al cuerpo, ¿no? Sino que, repito, o sea, el propio individuo puede cuestionar incluso si, si es digno, ¿no? De tener como cierto respeto, ¿no? Algo que le van a cuestionar a Jonet es que estas formas de o estos sentimientos que se derivan de las experiencias de menosprecio no siempre van a derivar en una lucha social. Y eso lo menciona aquí porque justo, es que ya no me acuerdo en qué artículo leí que justo mencionaban esta parte en la que si a una persona le hacen si tiene como maltrato físico por parte de otra persona, no necesariamente va a derivar en un entender que incluso eso está mal, ¿no? O en un buscar modificar las cosas, o incluso asimilarlo y pensar que él merece ese acto atroz, ¿no? Entonces, pues es como, pues hay que poner énfasis en cómo es que se da esa concepción de un acto injusto, ¿no? Y pues que derive en una lucha social. Pero bueno, la segunda forma de menosprecio es la privación de derechos y exclusión social. Y esta va a destruir el autorrespeto. Y esto conlleva una usurpación del valor del sujeto como persona moralmente responsable. Sin embargo, los parámetros para medir dicho valor varían históricamente, por lo tanto, esta forma de menosprecio es históricamente variable. Además, bueno, esta forma de menosprecio afecta al autorrespeto. em, y aquí lo que modifica es que, bueno, lo que va a afectar es que el individuo va a cambiar su percepción de sí mismo como portador de derechos, ¿no? O sea, como esto, o sea, lo pienso como en el caso de los apátridas, ¿no? Que en algún momento pudieron haber tenido como un estatus jurídico claro, pero por ciertas situaciones dejan de tenerlo y entonces, pues eso implica un daño a su propia forma de concebirse a sí mismos como incluso dignos justo de merecer o no los derechos, ¿no? Digo, Jonet apuntala que justo ese sentimiento busca una reivindicación de su existencia y decir, no, o sea, yo soy igual de digno, ¿no? Y este derecho que me quitan no es válido y no es justo, ¿no? Eh, pero el punto aquí, y esto se liga un poco con la crítica que hacía Hegel del contrato social, es que justo el contrato y el derecho y todos los ámbitos jurídicos son posteriores al reconocimiento jurídico, ¿no? O sea, antes de que exista una ley que diga tú mereces el derecho de tal, existe ya el reconocimiento, o debería de existir, de que el otro merece tener esos derechos, ¿no? O que merece en su propia integridad como persona eh, tener cierto respeto, ¿no? Y es aquí donde, en esta forma de menosprecio, en la que pues se va a poner en cuestión esta concepción, ¿no? De decir, bueno, o sea, si se supone que, ajá, que yo debería de tener ese respeto como persona y no la tengo, pues, pues implica una modificación en la manera en cómo se concibe el sujeto, ¿no? Pero lo que voy es que no es que esto tenga que ver siempre de que no me estoy explicando bien. O sea, no quiero decir que venga siempre de la parte jurídica y que eso derive en esta forma de menosprecio. O sea, sí es una manera en cómo se da esta forma de menosprecio, pero la forma de reconocimiento del derecho es previa a ello. Eh, y ya, o sea, porque incluso pueden haber, o sea, me refiero un poco como que pueden haber derechos que no estén explícitamente en la ley, ¿no? Y que se le estén quitando y que implique este tipo de menosprecio. Eh, ajá, es eso lo que quería decir. Y bueno, la tercera forma de menosprecio es la desvalorización del individuo o del grupo, y esto destruye la autoestima. Eh, Dicha valorización consiste en su valoración según las capacidades que tiene
y desarrollan dentro del entramado social al que pertenecen, ¿no? Por lo tanto, se puede dar una desvalorización del modo de vida de los sujetos y ellos mismos se cuestionan si su vida vale o no, y esto se determina en función de los estándares sociales. De esta forma, en tanto que la valorización de capacidades y modos de vida dentro de una sociedad cambian periódicamente, también esta forma de menosprecio es históricamente variable. Se afecta la autoestima, ya que si no se tiene, se siente valorado, no puede identificarse plenamente con sus cualidades y no considera que pueda aportar a la comunidad. Se da cuando no adquiere la valorización de sus capacidades y cualidades que ha desarrollado a lo largo de su vida. Y bueno, la dimensión afectiva del menosprecio. Una vez presentados los modos del menosprecio, Bonnet procede a desarrollar lo que constituye fundamentalmente el menosprecio y sus implicaciones afectivas. Para tal trabajo hace una analogía con lo que sucede en las enfermedades físicas. Para Honnet, el menosprecio es como una enfermedad que causa dolor. Así, en tanto que se busca una prevención social de las enfermedades, también debería haber una garantía social de relaciones de reconocimiento que puedan proteger a los sujetos de los dolores del menosprecio. En otras palabras, el menosprecio genera dolor. Se les puede llamar sufrimiento de menosprecio, y eso lo llama así Honnet, en las personas que se ven afectadas por ello, y es necesario pensar en formas en cómo se puede evitar que las personas sufran estos modos de menosprecio. Y la experiencia de menosprecio va ligada a sensaciones afectivas, y es a través de estas que el individuo se percata de su falta de reconocimiento. En este punto lo que quisiera hacer énfasis de que justo es el sentimiento de esta falta de menosprecio lo que hace que se percaten de esta falta, ¿no? O sea, no es como que surja como tal cual, como A y entonces B, ¿no? Sino que el, como el daño físico, ¿no? O sea, justo se va a sentir y, y a partir de esa experiencia se va a pensar que hay una falta de reconocimiento ahí, ¿no? Digo, tal vez no en esos términos, ¿no? No va a ser como, sí, estoy teniendo una falta de reconocimiento. Pero se va a derivar en entender ese acto como injusto, ¿no? Bueno, creo que Jonet nunca habla como tal cual como de algún injusto, No. pero este, se va a entender como una falta de reconocimiento. Mejor, corrijo. Bueno, y bueno, él va a partir de John Dewey para, para dar cuenta de cómo se da esta relación entre el sentimiento de la falta de reconocimiento, ¿no? Y el punto es que, pues para Dewey hay dos formas. Hay dos dimensiones en las cuales los individuos pueden fracasar en sus proyectos de acción. Uno es el éxito instrumental y otro es la violación de expectativas de comportamiento normativo. En el éxito instrumental, quiere decir que, bueno, el sujeto ya tenía claro una tarea que quería realizar, no la realiza, bueno, se supone que estaba facultado para hacerlo y entonces, pues no lo lleva a cabo y entonces hay un problema para él, ¿no? Y la otra es porque esa acción no se lleva a cabo, pero porque un sujeto actuante, es decir, digo, porque él mismo, perdón, no la lleva a cabo como debería de hacer, porque viola las normas de acción. Y la otra es que que hay un agente externo que causa como ese impedimento de la acción. Y entonces viene un sentimiento de indignación, ¿no? Porque pues no le permitieron hacer como esa actividad que tenía planeado hacer, ¿no? Y bueno, el último punto, y aquí en este concepto de vergüenza retoma lo que acabo de decir de Dewey, bueno, es el sentimiento de vergüenza, el cual lo conceptualiza como aquel sentimiento en el cual no se encuentra la certeza de quién violó la norma moral, sino que su contenido de sensación puede ser de dos tipos. El primero consiste en la desvalorización del propio sujeto, al saber que ha sido él quien ha realizado la violación de la norma. Por otro lado, se siente oprimido al saberse dependiente del reconocimiento del otro y al no tenerlo, bueno, hay una sensación de falta del propio valor, ¿no? O sea, el punto es como que siempre que existe esa falta de reconocimiento se pone en juego su propia individualidad, ¿no? Así, su propia concepción de sí mismo se pone en cuestión. Y este sentimiento de vergüenza puede derivar en una lucha por el reconocimiento y constituirse en una resistencia política. Sin embargo, hay otro factor clave para que esto se pueda realizar y es el hecho de que deben existir las condiciones del entorno político-cultural para el desarrollo de dicha articulación,
de dicha articulación en movimiento social. Es decir, no basta con la sola conciencia del individuo, sino que al estar inserto en una sociedad puede devenir lucha siempre y cuando estén las condiciones establecidas para esto, ¿no? Y bueno, respecto al concepto de vergüenza específicamente, quiero citar eso que dice Jones, que dice, el sujeto, y esto es ya retomando lo de Dewey, de las dos formas en cómo se puede obstruir una acción. En el primer caso, el sujeto se vive como menos valioso, ya que ha violado una norma moral cuyo respeto había constituido un principio del propio yo ideal, pero en el segundo caso el sujeto se siente oprimido por una sensación de falta de propio valor, porque sus compañeros de interacción han violado normas morales cuyo mantenimiento le había permitido valer como persona que desea conformarse a su yo ideal. O sea, esta es como la manera en cómo aprende la teoría de Dewey para su propia teoría. O sea, esto es y para conceptualizar la vergüenza. Y bueno, eh, la intervención individual en la lucha política le devuelve al singular algo de su perdido respeto, ya que demuestra públicamente la cualidad cuyo menosprecio es sentido como dolencia. Y esas son palabras de Jonet igual. Y bueno, aquí es justo el punto en el que da como el brinco a la lucha práctica, ¿no? O sea, el punto es que, pues, de estas experiencias y de este dolor de menosprecio y de estas sensaciones y de todo esto que opera en la falta de reconocimiento, pues es que se puede derivar en una lucha práctica, ¿no? En una resistencia política que tiene como fundamento una lucha por el reconocimiento, es decir, como que se busca, o sea, el individuo se da cuenta que depende del otro, ¿no? O sea, no va a partir de la anulación del otro, ¿no? Sino que va a partir de una búsqueda por el reconocimiento del otro, en tanto que se constituye intersubjetivamente, ¿no? O sea, no es como de, bueno, pues si tú no me reconoces, entonces voy y hago mi comuna y entonces tú no vas a estar dentro de ahí y ya voy a ser feliz, ¿no? O sea, bueno, fue como muy reducción al absurdo, pero el punto es que va a partir de una búsqueda del reconocimiento, por eso es una lucha, por eso, por el reconocimiento, ¿no? Porque se tiene en mente la necesidad del otro, siempre la necesidad de ese reconocimiento que le brinda al otro, ¿no? Y por eso las luchas sociales son la búsqueda de ese reconocimiento perdido. Bueno, no perdido tal vez, nunca le dieron. Bueno, la lucha práctica. Y esto es una cita, olvidé ponerla ahí, la página, dice que la lucha social es un proceso práctico en el que las experiencias individuales de menosprecio se elucidan en tanto que vivencias claves de todo un grupo, de manera que pueden influir, en tanto que motivos de acción, en las exigencias colectivas de una ampliación de las relaciones de reconocimiento. Y el punto es que justo en esta lucha por el reconocimiento se busca, por literal el reconocimiento del otro, pero se busca ampliar, ¿no?, la posibilidad de ser reconocido en el entramado social en el que se encuentran y en el otro que lo está viendo y no lo está reconociendo. Entonces, estas luchas sociales lo que buscan para Jonet es ampliar estas normas de reconocimiento. Ese es como lo que busca en última instancia, ¿no? Porque además, pues obviamente tienen implicaciones materiales esa falta de reconocimiento, ¿no? No solamente es decir, bueno, si no te reconozco ya. Y bueno, entiende los sentimientos negativos como impulsos motivacionales de lucha y de resistencia. Y para que se dé esta lucha práctica, ¿no?, deben de haber al menos como dos cosas, o dos cosas son necesarias para esto, ¿no? Y es necesario que los objetivos en torno a los cuales se organiza un movimiento no sean individuales, es decir, que sean generalizables. A esto implica que este menosprecio y esta existencia, ¿no?, más bien esta experiencia de menosprecio, no se dé solo en un individuo, ¿no? O sea, no es como que tú tienes una dolencia y entonces puedes articular un movimiento social porque, no sé, no te reconocen tal cosa, ¿no? Sino que debe de ser generalizable, ¿no? Y esto sí es algo crucial para Jonet. Eh, es necesario por eso es que en el primer estadio del reconocimiento, es decir, en el amor, no se puede derivar nada, de ahí no puede derivar nada lucha social. Eso sí lo mantiene Jonet. Solo en el derecho y en la solidaridad. Porque en lo que sucede en el estadio primario, en el amor, no se puede articular
¿no? Como esta generalización para poder hacer una lucha social. Porque digamos que lo que sucede ahí son cosas como muy particulares, individuales, que no suponen incluso poner en juego como estas normas de reconocimiento como que implican como a grupos enteros, ¿no? Y por eso en la relación primaria no se puede generalizar la violencia. La segunda es que es necesario una semántica colectiva y esto implica que debe de haber una instauración de un lenguaje común de expresión y de acuerdo respecto a cómo actuar ante la situación pues de esta falta de reconocimiento. Se compone de una forma de recuperar los vínculos que se generan como en comunidad, ¿no? O sea, el punto es que en una de estas formas, no más bien, en una de las condiciones necesarias para poder articular una lucha social es que también exista como esta concepción de que algo también puede derivar en una lucha. Es decir, si algo no es como merecedor, no sé cómo decirlo, como de que se articule, ¿no? En una lucha social, pues no lo va a hacer, ¿no? Y aquí sí es como la dependencia a la sociedad en general, ¿no? Y a las demás personas que pueden vivir o no una situación de falta de reconocimiento. Sí. Entonces, el terreno fecundo para tales formas de resistencia lo preparan semánticas subculturales en las que se encuentra un lenguaje común para tales sentimientos de injusticia, que como siempre de manera indirecta, apunta a la posibilidad de una ampliación de las relaciones de reconocimiento. O sea, sí es necesario, o sea, además de que sea generalizable esa dolencia de menosprecio, pues también es necesario que pues incluso lleguen como las condiciones no sé si llamarlo lingüísticas, para poder denominar algo como una lucha digna, no sé cómo decirlo. Pero pues sí, eso como que pues lo sitúa en una sociedad. Y bueno, lo último es que pues Jonet lo que hace es que pues estos sentimientos morales que habían, bueno, hasta ahora solo habían sido materia prima emocional de los conflictos sociales, pierden su apariencia inocente y devienen momentos de aceleración o retrasan un proceso de desarrollo global. Esto lo menciono porque justo lo que apuntala Jonet es que estas luchas, en tanto que buscan ampliar las normas de reconocimiento, implican cierto desarrollo general de la sociedad, ¿no? Y aquí también como que hay como algunas críticas a Jonet en esa concepción de un desarrollo. Pero bueno, el punto es que las emociones, ¿no? Estas sentimientos y estas dolencias de menosprecio no son ajenas al entramado político y social y al desarrollo general de las sociedades, ¿no? O sea, de hecho, son como el punto de inicio para un cambio social, ¿no? Obvio, todo está como, pues sí, articulado e interrelacionado, pero sí estos sentimientos, pues sí tienen importancia para Jonet. Y ve los procesos históricos no como simples acontecimientos, sino como etapas de un proceso de formación conflictivo que lleva a una ampliación paulatina de las relaciones de reconocimiento. La significación que se atribuye a las luchas particulares se mide según la contribución positiva o negativa que ha aportado a la realización de formas de reconocimiento no distorsionadas. Y bueno, esto es un poco igual, como lo que ya dije de esta ampliación de las normas de reconocimiento. Y ya, eso es todo. Y estas son las referencias. Ujú.